Evangelio de Juan, capítulo 14, por favor. En el versículo 25. Vamos a tener algunas consideraciones sobre la obra del Espíritu Santo en el creyente. Y enfoquemos correctamente desde una perspectiva teológica correcta la obra del Espíritu Santo sobre nosotros. Y que ustedes sepan que los cristianos adoramos no solamente la persona del Padre, la persona del Hijo, sino también la persona del Espíritu Santo. Un Dios en tres personas que conocemos como la bendita Trinidad. Juan capítulo 14, versículo 25. Os he dicho estas cosas estando con ustedes, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Vamos a ponernos de pie para entonar un himno juntos y después así vamos a estar dando inicio a nuestra escuela dominical del día de hoy sobre la obra del Espíritu Santo. Cante con nosotros este hermoso himno en esta mañana. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío loores te dará. Santo, 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 Dios en tres personas, bendita Trinidad. Una vez más. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre en labio mío loores te dará. Santo, santo, la gloria de tu nombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Ore conmigo. Señor amado, te honramos en esta hora, en la persona del Hijo y en la obra de tu Espíritu, la dulce comunión de tu Espíritu Santo. Bendice nuestra escuela dominical de esta mañana, Señor. Bendice también nuestros corazones, edifica nuestra fe a través del estudio de las Escrituras, que podamos crecer a la estatura del varón perfecto, Señor, y no seamos llevados por cualquier viento de doctrina. Pongo a la iglesia en tus manos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y gracias. ¿Puede ocupar su lugar? Vamos a hablar un poco hoy acerca de la obra del Espíritu Santo. Una de las cosas que nos comunica el Padre es justamente esto, el don del Espíritu Santo a través de su Hijo. La ascensión de Cristo no es menos presencia de Dios en la tierra. La ascensión de Cristo, hermanos, es más presencia de Dios en la tierra. Yo quiero que ustedes recuerden algo. Cuando Jesucristo resucita de entre los muertos, María Magdalena se encuentra frente de él en el huerto y en un arrebato de pasión natural, de filiación, de amor, se prende del cuello de Jesús. Ella había perdido al maestro, ella no quería volver a perder al maestro, así que se prende del cuello en ese afecto natural que nosotros tenemos. Y Jesucristo le dice algo: suéltame, le dice, déjame ir al Padre. Tal vez nosotros no logramos comprender esto, porque entender tanto la omnisciencia, la omnipotencia, la omnipresencia de Jesús nos va a llevar a nosotros a crear conflictos sobre la doctrina de la Trinidad. Pero en la ascensión de Cristo y el descenso del Espíritu Santo no nos habla de una partida de Cristo, sino de más presencia de Cristo sobre la tierra. Por eso, cuando el Espíritu desciende sobre los hombres por medio de la fe, donde quiera que los hombres estén, donde quiera que los hombres se encuentren y en el estado que ellos se encuentren, el Espíritu Santo de Dios se amalgama al alma del hombre, al espíritu del hombre. Y desde ese momento inicia un proceso en la vida del hombre que consiste en llevarlo de vuelta a casa, a la casa del Padre. Por lo tanto, va a perfeccionar la obra. Desde ese momento que por la fe nos unimos al Señor, hasta el momento final
que seamos presentados como la novia limpia y sin mancha delante de Dios el Padre. Por eso es importante hacer ciertas aclaraciones. El Espíritu Santo no es una simple fuerza activa, como luego dicen los testigos de Jehová. El Espíritu Santo no es una paloma, no es un barullo. El Espíritu Santo no es una jarra de agua que tú usas para llenarte espiritualmente. El Espíritu Santo no es un vaso, no es un fuego, es una persona, la tercera persona de la Trinidad, que está obrando sobre el corazón y el espíritu de los hombres, con el fin de llevarlos de vuelta a casa. Sin que lo notes y sin que te percates, el Espíritu de Dios está obrando ahí mismo, en este momento, en tu vida. El daño que ha hecho la teología pentecostal a la vida cristiana es reducir la obra del Espíritu Santo a un tópico en particular, el don de lenguas. Tú estás lleno del Espíritu Santo porque hablas en lenguas. Bueno, el don de lenguas es el menor de los dones, dice la Biblia. Y la realidad es que el hombre está lleno, está embebido del Espíritu Santo de Dios cuando manifiesta los rasgos de Jesús sobre la tierra, que inician sobre esta base, el amor. Cuando el hombre ama a Dios por encima de todas las cosas y ama a sus semejantes por encima de todas las cosas, pero más aún, cuando el hombre ama a sus enemigos por encima de todas las cosas, él ha escalado las laderas de la labor espiritual. Él está por encima ya de los animales, de las bestias y por supuesto del sentido natural de la carne. Por eso vamos a ver algunas consideraciones de la obra del Espíritu Santo sobre el creyente. Primero, solo el Espíritu de Dios transforma al hombre. Téngalo claro, por favor. Solo el Espíritu de Dios transforma al hombre. La teología, mis hermanos, o todas las teorías que existan, por muy elevadas que sean, todas las doctrinas religiosas que existan, por muy elevadas que sean, no tienen el poder en sí mismas para transformar el carácter de los hombres, ni tienen el poder para controlar su conducta. El hecho de que un erudito teológico se pare delante de ustedes no es el sinónimo de que usted va a cambiar. Cualquier teoría, por elevada que sea, cualquier teología, por elevada que sea, no tiene en sí misma el poder para cambiar el carácter de los hombres ni para controlar su conducta o su voluntad. Lo que el mundo necesita, por supuesto, es lo que Pablo dijo cuando se presentó en Corintios. El reino de los cielos, dijo, no consiste solamente en palabras, 1 Corintios 4:20, sino en ¿qué? En poder. Un poder que transforma, un poder que renueva la mente, que renueva el corazón, que renueva las personas. El reino de los cielos no consiste en las arengas políticas que prometen cambios utópicos a la humanidad. No, el reino de los cielos consiste en un poder que transforma al hombre. La diferencia entre la filosofía griega y el cristianismo es que la filosofía griega, aunque estaba muy elevada en todas sus panaceas, ¿no?, los filósofos, el cristianismo hacía algo, cambiaba a los hombres, cambia a la prostituta, cambiaba al borracho, cambiaba, por supuesto, al mentiroso, cambiaba a los hombres en su pecado. Usted podía escuchar a un griego, a un filósofo, disertar las más elucubradas panaceas filosóficas, pero el hombre seguía siendo un inmoral. Pero un cristiano podía ser el hombre más torpe, más inculto, pero el hombre había sido transformado. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo de Dios. La ventaja que el cristiano tiene es que ese poder está obrando sobre él. Entonces, hay que notar por favor esto. En 1 Corintios, en el capítulo 4, Pablo dice, el reino de los cielos, hermanos, no consiste solamente en palabras, ¿no? Porque hay iglesias que se reúnen justamente solo a eso. Viene tal teólogo, viene tal doctor en filosofía, viene tal doctor en teología, viene el tal. El reino de los cielos no consiste en cuántas palabras podemos acumular, sino en poder. ¿Está obrando el Espíritu de Dios en su vida? Sí. Pues bienaventurados son entonces, porque esa misma obra va a ser concluida hasta el día final. Entonces, la verdad, así como lo escuchamos, verdad, puede ser un simple tópico, una simple palabra muerta, sin sentido. Él tiene la verdad. La verdad en sí misma, como un tópico, puede estar muerto en sí mismo y nada más. Los más altos conceptos morales se desvanecen a menos que el poder del Espíritu Santo les infunda vida. Juan 6:63, Jesucristo dijo, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y es justo así, ¿no? Porque toda la filosofía griega estribaba en el hombre. Los griegos, por muy sabios que eran, reducían su vida en el culto al cuerpo. Para ellos, lo más elevado era rendirle culto al cuerpo. De hecho, la palabra gimnasio en griego significa eso, desnudo. Porque los griegos vivían para rendirle culto al cuerpo. Hasta ahí llegaba su filosofía.
Aun cuando uno de sus griegos, llamado Cicerón, decía que la virtud debe ser imitada incluso en los paganos, no había muchas virtudes entre ellos. De hecho, la cultura griega estaba atestada de pederastía. Y la pederastía en Grecia era legal. Una cosa rara es que la homosexualidad en Grecia no era legal, pero sí la pederastía. Hombres adultos sostenían relaciones con niños pequeños, violaban a niños pequeños. Entonces lo que el Señor está diciendo es: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Solo el Espíritu, hermanos, transforma al creyente. Y aquí te vas a notar en algo. ¿Por qué si él tiene 20 años en la iglesia no percatamos un cambio en él? Bueno, es muy sencillo, ¿no? Porque las filosofías o las teorías o las teologías no cambian a las personas. Solo el Espíritu da vida. Entonces, al final de cuentas, el cristianismo se reduce a una simple pregunta: ¿está obrando el Espíritu sobre ti? Número 2, nosotros somos hijos de Dios por el Espíritu. Aquellos cristianos que han recibido y reconocido la presencia de Dios han nacido del Espíritu. Y como dice 1 Corintios 6:19, son el templo de Dios. Y voy a poner mucho énfasis aquí, porque en los últimos años ha habido, dentro del ámbito evangélico, un amor desmedido sobre un pueblo, el pueblo de Israel. Toda la vida del pueblo de Israel se funda sobre la base de un templo, el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 y se acabó el judaísmo, no hay más judaísmo. Y no hay más judaísmo porque como la vida de los judíos gira en torno al templo, sin templo no hay sacrificios. Sin templo no hay perdón de pecados, no hay expiación. Sin templo no hay comunión. Sin templo no hay sacerdocio. Sin templo no hay levitas. Sin templo no hay tribus. Sin templo no hay judaísmo. Pero luego, en los últimos años, tenemos cristianos que están fascinados con el shofar, ¿verdad? Están fascinados con la lámpara de 9 brazos. Están fascinados con hacer viajes a Israel y ver la Tierra Santa. Quiero que notes, porque esa es otra de las ventajas que el cristiano tiene al haber recibido el Espíritu de Dios, son el templo de Dios. La vida no gira en torno a Israel, querido hermano. Es desde este templo de donde nosotros ministramos al Señor. Ustedes son el nuevo sacerdocio. Ustedes son los nuevos levitas, porque luego van a creer que los levitas son los que cantan acá enfrente. No, ustedes cumplen con creces eso porque adoran en espíritu y en verdad, que eres el principio de los levitas. Son el real sacerdocio, dice Pedro, no el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio que permanece, que viene de Melquisedec, que se encuentra en Cristo, que está en nosotros. Por eso dice Pablo: vosotros sois el templo de Dios. Bájenle a la fascinación con Israel, son piedras. Y vean la realidad de la obra del Espíritu. Ustedes son un templo hermoso donde el Espíritu de Dios habita. El Espíritu de Dios ya no habita en templos hechos por la mano del hombre. Él no está en Jerusalén, ni en el monte santo, ni en el monte de los lamentos, ni en el muro de los lamentos, ni en la tumba de la resurrección. Él habita en el creyente que ha recibido realmente por la fe a Cristo. Y en medio de esa fe, el Espíritu se amalgama con su Espíritu. Vosotros, dice, sois templos de Dios. Y en 2 de Timoteo 1, versículo 14 dice: y el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Cómo? ¿En qué parte de mi cuerpo mora el Espíritu de Dios? ¿En la mente, en el cerebro, en el corazón? El Espíritu de Dios mora en vosotros. El ser humano está constituido por 3 partes: el alma, que es la razón, las emociones, los afectos, la voluntad. El espíritu, que es esa esencia que vive, que nos ha sido transmitida por Dios, ese soplo. Y la carne, este cuerpo o este estuche que protege. Bueno, el espíritu se amalgama no a tu carne, sino a tu espíritu, dice Romanos. El Espíritu de Dios se hace uno con tu espíritu. Y en esa amalgama que existe, vas a notar que el cristiano empieza a desarrollar una conciencia distinta a la que tenía, una percepción diferente de la vida. ¿Por qué? Porque el espíritu se ha amalgamado ahí. ¿Por qué?
porque el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, no solamente es suficiente decir que el Espíritu se ha derramado sobre nosotros, sino que también decir que el Espíritu debe dominar al creyente, cada faceta de la vida, controlar cada fase de la experiencia humana, para que se cumpla lo escrito en Romanos 8:14. Los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. La diferencia entre un creyente y un inconverso no es que el creyente no fume, o el creyente no baila, o el creyente no toma, sino que hay una conciencia en el creyente, una iluminación gradual que lo lleva más hacia Cristo y hacia una parte especial, hacia la afiliación del creyente a Dios como Padre. Lo lamentable de las personas allá afuera es que mueren en presencia del pan y mueren llenos de conflictos, mientras el Espíritu de Dios ha sido dado a la humanidad para que podamos ir justamente hacia Él. Entonces, si sois guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Entonces la pregunta es muy sencilla, Mimi. ¿El Espíritu de Dios está controlando tu vida? El Espíritu de Dios es esa influencia que guía tu voluntad. ¿Puedes percibir y notar en tu conciencia que hay un cambio en los deseos? Bueno, entonces sois hijos de Dios. En contraparte, existen aquellos, Judas capítulo 1 versículo 9, que son dominados por los impulsos de su alma. Hermanos, nosotros tenemos un cuerpo animal. Y cuando digo animal, no digo que somos bestias, digo que funciona exactamente como el cuerpo de los animales. Comemos, bebemos, dormimos, también nos reproducimos. Tenemos los mismos impulsos. Tenemos el mismo sentido de reproducción y el mismo sentido de supervivencia. Y Pablo específicamente en 1 de Corintios dice que nosotros vamos a sembrar un cuerpo animal cuando moramos. Esta carne es animal, vive para comer, vive para los deleites, busca justamente eso. No te sorprendas justamente de que el Señor antes de venir dice que cuando Él vuelva, la gente estará comiendo y bebiendo, ¿no? No quiere decir que el comer y el beber sea malo, sino que la gente vivirá bajo los instintos más bajos de la naturaleza animal. Comer y beber, dormir, darle rienda suelta al placer. Y este cuerpo animal, hermanos, nos eleva a nosotros de las bestias por el alma, que es racional. Los animales no tienen alma, por lo menos un alma trascendente no la tienen. Los animales no saben que son animales, no saben que existen, no saben qué lugar ocupan en el espacio. Los animales no razonan, no fundan sociedades, no se comunican como el humano, no desarrollan un lenguaje verbal. Los animales están lejísimos del hombre que es hecho imagen de Dios. Bueno, pues Judas en el capítulo 1, en el versículo 19, dice que la diferencia entre un cristiano y una persona que no es cristiana es justamente esto. Dice, los sensuales, dice, no tienen al Espíritu. ¿Quiénes son los sensuales? No está hablando en una connotación sexual. Para nosotros la palabra sensual tiene una connotación sexual, pero Judas lo está tomando por una persona que es dominada por los impulsos de su alma. Es una persona totalmente almática. Está dominada totalmente por los impulsos más básicos de su vida, ¿no? Comer, beber, dormir, los deleites, la diversión. Entonces quiero que notes que los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, mientras que los sensuales no tienen al Espíritu. Entonces somos hijos de Dios por el Espíritu de Dios. 3. El Espíritu es la fuente inagotable y enriquecedora de vida. El Espíritu es la fuente inagotable de vida. Hay que describir algo que es muy importante. El regazo de Dios, el regazo divino, está abierto y sacia a los creyentes con su presencia en todo tiempo. Los creyentes en todo tiempo deben y son partícipes de una influencia liberadora que los mantiene saciados. En el Antiguo Testamento David clamaba que él buscaba por las corrientes de las aguas. Pero en el Nuevo Testamento se funda la nueva promesa, Juan capítulo 7, versículo 38. Todo el que tenga sed, venga y beba de las aguas. Y lo importante aquí es la analogía que el Señor hace con la mujer del pozo de Jacob. Dice, el agua del pozo de Jacob te volverá a dar sed. Pero el agua que yo doy, dice, es como un río que salta hacia vida eterna, un río perpetuo. Se supondría entonces que el cristiano se encuentra en un estado de satisfacción, en un estado de liberación, en un estado de plenitud, en un estado de quietud, en un estado de tranquilidad y de paz, en un estado de confianza y en un estado, por supuesto, clímax
donde está saciado, porque ha bebido de la promesa de ese río que salta hacia vida eterna. Entonces, hermanos, note por favor cómo esta teología de las emociones hace sucumbir la obra del Espíritu Santo. Entonces tú vienes al culto y sutilmente tenemos la impresión de que si nuestras emociones se sintieron tocadas, el Espíritu estuvo ahí. El Espíritu de Dios hoy estuvo en el culto. Hoy sentí la presencia del Espíritu de Dios. Entonces hay que decir algo. La Biblia nos dice totalmente lo distinto. El Espíritu de Dios es como un río que está corriendo. Entonces, no se supone que el creyente es partícipe del Espíritu Santo cuando está en el culto. Él está en un estado permanente donde es partícipe de esta obra del Espíritu. Puede estar lavando sus trastes y estar bebiendo de las aguas. Puede estar arando el campo y estar siendo partícipe de la obra del Espíritu. Puede estar estudiando y estar siendo participante de la obra celestial. Entonces hay que ampliar nuestros horizontes de pensar que solo aquí en el culto el Espíritu de Dios se derrama, solo aquí en el culto nosotros sentimos, como lo decimos, la presencia de Dios, sino decir esto: todo el que tenga sed y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sabes lo interesante de este pasaje? Es que está traído de Ezequiel 47. En Ezequiel 47, en el versículo 1, está haciendo alusión justamente a ese río. Ezequiel ve un río que sale del trono de Dios y que llena la tierra. Pero lo que Ezequiel está diciendo es que el río gradualmente empieza a crecer hasta llegar a un momento que lo tapa. Esa es la idea que Jesucristo nos transmite. Que el cristiano está así, arropado por la obra del Espíritu Santo. En Apocalipsis, en el capítulo 22, en el versículo 1, vuelve a hacer la misma mención. El apóstol Juan dice: y del trono de Dios y del Cordero vi un río de agua limpia, cristalina, que salía del trono de Dios, haciendo alusión al Espíritu Santo de Dios. Entonces quiero que veas las fuentes inagotables que tenemos para vivir esta vida. Y nosotros seguimos creyendo, lamentablemente, que el clímax de la vida espiritual o de la obra del Espíritu es hablar en lenguas. 4. El Espíritu Santo nos cela ardientemente. Escuche bien. En todo creyente existe una naturaleza doble. La herencia de las tendencias animales de nuestro padre Adán caído. Primera de Corintios 15:44, cuerpo animal que bebe, come, se deleita, duerme. Y es así, el cuerpo animal es así. El cuerpo animal tiene su sentido de supervivencia. Quítale el plato de comida a un hombre y verás cómo responde su cuerpo o su carácter. Somos y tenemos un cuerpo animal. Si el hombre no duerme o no descansa bien, luego andará alterado en el día en sus emociones. Y Pablo dice justamente esto en 1 Corintios 15:44, que se siembra ese cuerpo animal, primitivo. El hombre tiene un cuerpo dual, con impulsos propios de la carne: beber, comer, dormir. Y durante la corta vida que el ser humano tiene sobre la tierra, estos dos impulsos, los impulsos de la carne y los impulsos del espíritu, se oponen. Y durante la corta vida que tenemos sobre la tierra, difícilmente estos dos impulsos van a conciliarse. Desde el día que conoces a Cristo, el Espíritu de Dios habita en ti, hasta el día que cierres tus ojos sobre la tierra, habrá una conspiración de poderes dentro de ti, entre la carne y el espíritu. Los ángeles no se casan, ni se dan en casamiento, ni duermen, ni descansan, ni lloran, ni tienen necesidad de mujer o de hombre o de compañía. Estamos, en ese sentido, por abajo de esos principados. Y a veces pienso que una de las cosas que más le ha de causar repulsión a Satanás es justamente eso, que somos carne y que Cristo se hizo carne. Porque, siendo muy burdo en la explicación, el ser humano es sucio. Y yo no sé si tú has notado que en el libro de Deuteronomio, Dios le da una orden a Israel, le dice a Israel que cargue un palo detrás de su espalda. Israel,
carga una vara detrás de tu espalda. ¿Para qué? ¿Para qué era? Para hacer un hoyo en la tierra cuando hicieran sus necesidades fisiológicas. ¿Y por qué hay que decirle al hombre que haga un hoyo? Bueno, porque el hombre es sucio, de seguro que tiene el campamento muy sucio. En el Palacio de Versalles, que fue una de las obras arquitectónicas del siglo XVII, la época victoriana, un lugar que no tenía baños, ¿sabe qué hacía la gente? Orinaba por las ventanas y hacía sus necesidades en el patio del palacio. Entonces dice que el olor del palacio era nauseabundo. Y Dios bendiga la inteligencia del hombre, porque esta evolución de la inteligencia del hombre le permitió desarrollar el conocimiento para elaborar esos ductos de drenaje, ¿verdad? Pero el hombre es sucio, el hombre es bestial, el hombre es animal. Y a veces nosotros, hermanos, nos creemos tan elevados que difamamos a las potestades superiores, o nos creemos superiores a ellas. No, estamos en un cuerpo animal que ha de sembrarse en la tierra, dice según esto 1 Corintios 15:44. En todo creyente existe una naturaleza dual, y rara vez en la vida se va a conciliar. No se concilia totalmente, o se armoniza totalmente, ni se unifica totalmente. Entonces, a lo largo de la vida, esta es la ventaja del creyente, que el Espíritu Santo no va a cesar jamás de ministrar al creyente para ayudarnos a someter cada vez más a la carne. Dice así Gálatas, en el capítulo 6, el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos pelean entre sí a fin de que no hagas tu voluntad. Entonces hay una influencia espiritual que pleitea contigo. Anoche justamente estaba en un conflicto mientras oraba, mientras leía las escrituras, entré en un conflicto que todo cristiano tiene, de cómo concebimos a Dios, y pensaba qué burdo es el hombre. Es decir, este conflicto de mi alma me lleva a concebir a Dios como un padre todo amoroso, pero luego mi carne bestial, mi carne animal, ¿no?, que ha sido azotada y que ha sido dirigida a través de golpes, me hace concebir a Dios como un juez que está presto a ver cada cosa que yo hago. Y pleiteaba y oraba al Señor y le decía: qué desafortunado vivir en este mundo. Por eso la encomienda es que nosotros busquemos constantemente la santificación de nuestras vidas a través del Espíritu Santo, para que nuestra mente se esclarezca y, como dice Pablo, comprendamos la altura, la anchura, la profundidad, la longitud del amor de Dios que excede todo conocimiento. ¿Y quién lleva a cabo esta obra? El Espíritu Santo de Dios. Entonces yo me opongo, hermano. Me opongo a las iglesias que dicen: vamos a ayunar 40 días para hablar en lenguas. Me opongo a eso. Me opongo totalmente a eso, porque el don de lenguas es un don que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Es un don, nada tiene que ver con toda la obra que Él despliega en nuestras vidas. Yo diría, vamos a tomar tiempo todos los días que sean necesarios para conocer a esta persona mal interpretada en las Escrituras, que es la tercera persona de la Trinidad. Entonces, el Espíritu Santo nos cela ardientemente. 5. El Espíritu Santo nos lleva a amar plenamente. La razón de la obra del Espíritu es que esta lucha sea ganada día a día, hasta el día que tus ojos se cierren. Por eso dice así Efesios 3:16: fortalecidos con el poder de su Espíritu en el hombre interior. Fortalece tu espíritu. Yo hoy en la mañana vi un experimento que hizo un japonés. Él tomó 2 tarros de agua y los puso bajo un microscopio de barrido muy potente, y después puso diferentes tipos de música al agua: música death metal, música de Mozart. Y lo sorprendente es que es un estudio científico comprobable, es que el agua reaccionaba a la armonía de la música. Y por ejemplo, cuando él ponía música, como lo se conoce, metálica, ¿no?, death metal, las moléculas del agua tomaban formas grotescas. Pero cuando él ponía, por ejemplo, una pieza de Sebastian Bach, esas moléculas de agua tomaban formas armoniosas.
¿Sabe qué es lo interesante? Que el ser humano está constituido 70% de agua. Y que mucho tiene que ver toda la influencia que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Entonces, fortalecerse en el espíritu es tener cambios en la vida. Hacer cambios en la vida, por supuesto, que afecten nuestra vida espiritual. En todos los sentidos. Porque si está tan acostumbrado a un estilo de vida espiritual como luego se fue fomentando en los círculos no evangélicos de hoy está aquí la presencia de Dios. Si usted se fomenta ese tipo de vida espiritual, no va a comprender realmente qué está haciendo el Espíritu de Dios en usted. Entonces el Espíritu guía al hombre a amar plenamente. Fortalézcanse con poder por su Espíritu en el hombre interior. Efesios 3:19. Quiero que por favor notes que la obra del Espíritu Santo está haciendo no termina cuando hablas en lenguas, sino cuando puedes amar por encima de todas las cosas. Efesios 3:19 dice, hasta que seamos llenos, hasta la medida de la plenitud de Dios. ¿Cuál es? Hasta que podamos amar a nuestros enemigos. Y yo quiero decirle algo, yo estoy en esa batalla, usted está en esa batalla. Es fácil amar a los que nos aman. Es fácil amar al hermano, es fácil amar a aquellos que nos aman. Es difícil amar a nuestros adversarios, a nuestros enemigos. Entonces mire lo que dice, hasta que el creyente sea lleno de la plenitud de Dios. Pero ¿qué dice el pentecostalismo? El creyente está lleno cuando habla en lenguas. No, cuando amas. Porque 1 Corintios 13 dice que si hablas lenguas y no amas, no eres nadie. Si hablas en lenguas pero no tienes amor, eres como una campana que hace ruido, mucho ruido. Haces mucho ruido. Pero el verdadero significado de la vida cristiana no ha sido comprendido por ti. Entonces mire cuánto daño le hacemos a veces a los creyentes al decir, oye hermano, tú ya hablas en lenguas. Vamos a tener un congreso donde va a venir un predicador que va a imponer las manos para que hables en lenguas. Y no es que desprecie el don de lenguas, porque yo hablo en lenguas. Es como poner en nuestra escala de valores correctamente las cosas que verdaderamente tienen valor. Es decir, nos está llevando la vida cristiana y la vida espiritual a amar más. 1 Corintios capítulo 13 dice, porque si hablo en lenguas y no tengo amor, nada soy. Entonces, ¿hacia dónde nos lleva el Espíritu Santo, hermanos? A amar. ¿Amas más? Si a Edgar Pacheco le hubieran azotado hace 5 años como le azotaron hoy, de seguro que Edgar Pacheco hubiera sacado toda la ira que tiene dentro de su corazón y hubiera intentado golpear a las personas que le hicieron daño. Pero Edgar Pacheco no es el mismo Edgar Pacheco hace 5 años. ¿Por qué? Porque el Espíritu está obrando en él. Hace 5 años Edgar Pacheco se fascinaba cuando Juan Carlos Harrigan venía a la iglesia y hablaba en lenguas, ¿no? Esos predicadores dominicanos tan elocuentes. Y hablaba en lengua y hacía un sonsonete muy específico. La gloria de Dios está aquí, hermano. ¡Wow! El Espíritu de Dios está ahí, ¿no? Vamos al congreso. Edgar Pacheco se fascinaba con eso, ¿no? Porque Edgar Pacheco era un niño en la vida espiritual. Pero Edgar Pacheco ha ido prosperando. Y tú quiero que notes que es lo mismo contigo. La fascinación que nos causa la obra del Espíritu Santo de Dios estriba sobre las lenguas y los dones en la mayoría de los evangélicos. Pero quiero que notes, ¿amas más? ¿Amas más? Cuando yo tenía 15 años, mi hermano me dejaba encargado a su niño pequeño para que lo cuidara. No había una cosa más repulsiva para mí que escuchar el llanto de un niño, ¿no? Mis nervios tan alterados, mi psicología tan alterada. El Espíritu Santo acababa de emprender una obra en este corazón. Mis reacciones naturales, bestiales de un hombre natural, eran justamente actuar en consecuencia al grito. Pero hoy me deleito en la sonrisa de un niño y me deleito en su mirada, ¿no? Encuentro paz y satisfacción. ¿Qué ha hecho? El Espíritu Santo ha obrado ahí. Y sigo hablando en lenguas, hermano. Entonces, el Espíritu nos lleva a amar plenamente. 8, ¿cuál llevamos? 6. El Espíritu Santo guía al hombre, esta es la más impresionante para mí, al amor del Padre. Y quiero que entiendas algo. El Espíritu de Dios, escuche, jamás posesiona al hombre. El Espíritu de Dios no posee al hombre. Los demonios poseen al hombre. El Espíritu de Dios no coarta la voluntad del hombre. El Espíritu de Dios solo guía al hombre.
Y aquí hay un término que usted debe de comprender, se llama sinergia. La sinergia es la mutua cooperación, de donde el cristiano que no coopera, no crece. El Espíritu de Dios jamás invade la voluntad del hombre, tan solo lo guía. Por eso dice Romanos 8:14, los que son poseídos por el Espíritu, estos son hijos de Dios. No, no dice eso. Los que son invadidos por el Espíritu, estos son hijos de Dios. No dice eso. Dice, los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Entonces, si quieres lograr crecer en la vida espiritual, si quieres alcanzar las alturas divinas, si sinceramente, porque es muy importante esto, si sinceramente deseas alcanzar el objetivo espiritual, y vuelvo a recalcar la palabra, si sinceramente deseas, porque Dios conoce los deseos de nuestros corazones, entonces el Espíritu de Dios, el Espíritu Divino, nos guía suavemente. El Espíritu nos guía suavemente, amorosamente, por el camino de la verdad, por el camino del progreso. Y cada paso que vas dando, cada paso que des, debe ser, por supuesto, sinergia de buena voluntad. Juan Wesley se paró en alguna ocasión en un púlpito a hablar de la regeneración, que es la obra que el Espíritu Santo hace en el creyente. Una mujer de 86 años, dice la historia, se sintió muy ofendida y dijo, ¿cómo usted me va a hablar de que el Espíritu tiene que obrar sobre mí si tengo más de 30 años en la iglesia? Eso era la evidencia de que el Espíritu no estaba obrando en ella, ¿no? ¿Por qué? Porque el Espíritu guía al hombre, no invade. El Espíritu no coarta la libertad, no posesiona al hombre. Si quieres realmente alcanzar la altura divina, Él te va a guiar amorosamente, pero cada paso que des debe ser de buena voluntad y con una cooperación, escuche, inteligente. Porque luego tenemos personas místicas que quieren ver al Espíritu de Dios mientras compran aguacates en el mercado, como luego dice Benny Hinn. Cuando vayas al mercado y toque los aguacates, pregúntale al Espíritu de Dios, ¿cuál aguacate, Espíritu Santo? Buenos días, mi amigo hermoso. No, hay que ser inteligentes, ¿no? La cooperación del Espíritu de Dios nunca crea una conciencia de sí mismo. El Espíritu de Dios no crea una conciencia de sí mismo, solamente crea una conciencia de Cristo. Y ya desde antes el Señor Jesucristo dijo, Él no hablará de sí mismo, sino que hablará de mí. Entonces, ¿qué hace el Espíritu de Dios? Nos guía a Cristo. Por eso el gran debate en el siglo III es, ¿debemos adorar al Espíritu de Dios? Dado que el Espíritu de Dios no se alumbra, no está motivado, posee su conciencia. La idea entonces es que cuando el hombre está lleno del Espíritu, habla en lenguas. Cuando el hombre está lleno del Espíritu, está totalmente susceptible a la influencia del Padre. ¿Cuántos llevamos? 7. El Espíritu de Dios ilumina nuestra conciencia sobre nuestra filiación. Y voy a empezar a cerrar. Una de las cosas más sorprendentes que el Espíritu hace, y de la cual yo en lo personal siento estar cada vez más empapado, es esta filiación paterna. Mientras más vas creciendo en la vida espiritual, mientras más vas creciendo en la vida, el Espíritu, dice la Biblia en Romanos 8:16, atestigua al Espíritu. ¿De qué? De que eres hijo de Dios. Ahora, muchos cristianos llaman a Dios Padre, pero no para todos los cristianos significa lo mismo. Mucho importa aquí el contexto en el cual nosotros crecimos. ¿Por qué? Muchos cristianos vienen de contextos difíciles, donde la figura del Padre es una figura violenta, es una figura tóxica, es una figura nada bondadosa, nada amorosa. Y esas figuras del Padre que nos transmiten en casa son las primeras impresiones que tenemos de Dios. Usted puede llamar a Dios Padre y puede significar totalmente algo contrario a lo que Cristo quería decir cuando llamaba a Dios Padre. Por eso los cristianos son tan distintos, porque hay un proceso gradual. Y esta filiación es la que hace el Espíritu de Dios. Mientras más vas creciendo, más vas percatándote en la vida de que Él realmente es tu Padre. Y entonces tienes esta conciencia. El Espíritu atestigua a tu espíritu
de que eres hijo de Dios. No en un sentido teológico. Es que la Biblia dice en Juan 1:12 que a todos los que le recibieron son hijos de Dios y los demás son creación de Dios. Un mero concepto teológico y filosófico. Acá hablamos de una concepción real. Real. Romanos 8:16. Y por lo tanto, mientras más empiezas a entender esta filiación, entiendes mucho más la paternidad de Dios. Y entonces entiendes este término, Abba Padre. Romanos 8:15. Papito. Y algunos de ustedes están en ese proceso de entender la paternidad de Dios y desarrollar, por supuesto, la filiación hacia allá. Porque muchos de ustedes probablemente están más fascinados con Jehová Shaddai. Oh, Jehová el Shaddai. Oh, Jehová Tzikenu. Jehová Shalom. Fascinados con los títulos. Pero esos títulos son propios de una evolución en el pensamiento teológico. ¿De qué otra manera podían concebir los judíos a Dios? Si no es como un guerrero, siendo un pueblo de guerra los judíos. ¿De qué otra manera podían concebir los judíos a Dios? Dígame, ¿cuál de los judíos llamó a Dios Padre? ¿Cuál de ellos? Ninguno. El que más se acercó fue David, al llamar a Dios Roji, pastor. Jehová es mi Roji, mi pastor. Y David es para Dios el hombre conforme a su corazón. Y David tenía las manos llenas de sangre, dice, por eso no pudo elaborar el templo. Pero David comprende una filiación. Y es hacia acá, hermanos, hacia donde nos lleva la obra del Espíritu Santo, hacia esta filiación. Entonces, concluyendo, el Espíritu de Dios es la verdadera riqueza del cristiano. Cuando llegamos a este nivel de la vida espiritual, las cosas de este mundo han perdido su brillo. Justamente ayer hablaba un poco de esto. Nosotros nos deslumbramos del capitalismo porque nos da de comer, pero no puedes llamar a la jaula de oro, aunque sea de oro, con otro nombre más que jaula. Y la realidad es que el sistema creado o inventado por Satanás nos roba la vida. Cuando llegamos a este nivel de la vida espiritual, las cosas de este mundo han perdido su brillo, han dejado de tener el poderoso encanto que las constituye como valiosas. ¿Y dónde está el corazón del hombre? Revela lo que es el hombre. Donde está el corazón del hombre revela su progreso espiritual. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos, Romanos 14:17, no consiste en comida ni en bebida, sino en amor, gozo y paz en el Espíritu. De aquel que ha entendido estas cosas es rico, porque estas cosas no se compran. Entonces sutilmente nuestros patrones nos pasan un cheque por la mesa y nos dicen, esto es lo que vales y esto te va a otorgar la felicidad. Un dinero que se esfuma en la semana, pero luego el Señor dice, aquellos que han progresado en la vida espiritual y que han dejado de tener ya ese encanto hacia esas cosas que constituyen como valiosas en el mundo, han comprendido que el reino de los cielos no consiste en bebida o en comida, sino en amor, gozo y paz del Espíritu Santo. Romanos 14:17. La encomienda es que progreses en la vida espiritual. La encomienda es que crezcas en la vida espiritual. No hay que ser viejo para ser sabio. La idea es que crezcas en este momento siendo cooperativo con la obra del Espíritu Santo. Y acá tenemos un hombre llamado Esteban. Es un joven de la iglesia, el primer mártir de la iglesia, que ve la gloria de Dios literalmente, y la Biblia dice que estaba saturado del Espíritu Santo de Dios, tanto que oró al final de sus días así: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Muy bien, recapitulando, el Espíritu desciende en ayuda del hombre. 1, 2, solo el Espíritu de Dios transforma al hombre. 3, somos hijos de Dios por el Espíritu de Dios. 4, el Espíritu de Dios es la fuente inagotable de vida. 5, el Espíritu Santo nos cela ardientemente. 6, el Espíritu de Dios nos lleva a amar plenamente. 7, el Espíritu de Dios guía al hombre al amor del Padre. 8, el Espíritu de Dios ilumina nuestra conciencia sobre nuestra filiación paterna. Y 9, el Espíritu de Dios es la verdadera riqueza del cristiano. Entonces, por favor, volvamos a, después de recapitular, a decir: bájenle al brebaje sus congresos de 40 días de ayuno para hablar en lenguas.
y progresemos en la vida espiritual para amar más al prójimo, para amar más a Dios y para revelar el carácter de Cristo sobre la tierra, que está fundado sobre ese fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pónganse de pie, vamos a dar gracias al Señor. Ore conmigo en esta hora. Señor amado, gracias porque tu Espíritu Santo nos lleva cada vez más hacia el Padre. No hay nada más valioso que eso. Este mundo, Señor, se desvanece con sus glorias terrenales, mas nosotros, con la paz renovada, con el contentamiento renovado, nos perfilamos hacia ti. Bendice a la iglesia que hoy está reunida, Señor. Que tu Espíritu sea derramado abundantemente sobre ellos hasta la medida de la plenitud de Cristo. Por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y gracias.